Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a buscar en la Escritura, en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 37. Daniel 4, 37. Dice la palabra: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Te alabamos, Señor, hoy glorificamos tu poderoso nombre, exaltamos, Señor, a ti, te exaltamos, te damos la honra, el honor, Señor, a través de la alabanza. Te pedimos, Señor, que nos ministres con tu palabra, con tu luz, con tu verdad, a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Bien, aquí estamos en esta parte muy particular del libro de Daniel, donde vemos que se le inserta al libro de Daniel estas expresiones de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Como sabemos, Daniel le fue indicado que debía escribir las visiones que el Señor le iba mostrando. Es una persona que se dispuso a la labor de entender y de ponerse en una posición de pedir el favor de Dios en un tiempo en el que Israel, Jerusalén, pues estaba muy, muy deprimida, muy disminuida, pues puesto que estaban exiliados, presos en el lugar, en las diferentes regiones donde se había asentado este imperio babilónico. Pues entonces Daniel es un personaje prominente de aquellos tiempos que incluso logra sobresalir en el peor de los momentos de Israel. O sea, él tiene una condición personal que realmente de fe, que realmente lo hace ser sobresaliente, a tal nivel que gozó mucho del favor de Dios e incluso hizo que el imperio enemigo, el imperio opresor, en este caso es los caldeos, el imperio babilónico, pues le trataran bastante bien, y él se ganó pues el favor de Nabucodonosor y se ganó una posición en ese reino, y más adelante hizo transición de una manera muy fluida hacia el imperio medo-persa, ¿sí? Entonces Daniel escribe lo que Dios le va mostrando, pero aquí se interrumpe parte de lo que Daniel está recibiendo de parte de Dios, el contexto histórico y profético que anuncia Daniel, y se inserta estas expresiones de Nabucodonosor. Y entonces me parece a mí interesante que un rey completamente pagano, completamente inmerso en contextos idolátricos como era obviamente Babilonia, en que la figura más importante y más idolatrada era el mismo Nabucodonosor, pues utilice o se le dé un espacio en las Sagradas Escrituras inspiradas por Dios. ¿Cómo es que llega a suceder eso, ¿no? Y cómo es que llega esa situación a estar ante la vista nuestra y poderla mirar, poderla estudiar, lo que dice Nabucodonosor? Bueno, pues la razón por la que eso sucede es que Nabucodonosor sabemos que fue un rey con el cual el Señor trató muchísimo, y la verdad es que a pesar de ser un rey completamente pues enemigo del pueblo de Dios en su momento, ¿sí?, llama la atención cómo sobre su reinado se cirnieron muchas advertencias proféticas de parte de Dios. Eso llama mucho la atención, a mí por lo menos me llama mucho la atención. Es decir, Dios usó a Nabucodonosor para mostrar, por ejemplo, una profecía que está por cumplirse, que es la de las 70 semanas del profeta Daniel, donde se ve, por ejemplo, esta figura
que Nabucodonosor sueña, que es de cabeza de oro, de pecho y brazos de bronce, bueno, diferentes componentes en la estatua, que eso, bueno, lo podemos tratar en otro momento, donde se ve claramente las eras del mundo, los imperios que han regido y el que falta, que son los pies de barro mezclado con hierro, que son las alianzas humanas que se sabe que pues están en este momento operando. Estamos en ese momento profético del profeta Daniel. Y entonces, pero ¿a quién se lo mostró? A Nabucodonosor. Y uno dice, bueno, ¿cómo es que eso llega a suceder? Pues sí, hay que entender que Dios trata con la autoridad, ¿no? La autoridad es puesta por Él, y así la autoridad sea impía, eso no quita el hecho o el espacio para que Dios se refiera, hable, se muestre y presente ante esa autoridad, pues lo que el Señor quiera mostrar, en este caso esa profecía. Daniel, como una persona en la cual habitó el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, pues vemos claramente que interpreta ese sueño que más adelante el apóstol Juan confirma. Bien, pero entonces, ¿cómo es eso? Nabucodonosor, insisto, tuvo un trato por estar oprimiendo a Jerusalén, por estar oprimiendo a todo el pueblo de Israel, pues se tuvo que topar con el Dios de Israel, con el Dios altísimo que él llama aquí, porque mire que usted lo puede leer, dice, glorifico, dice, ahora alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, esa expresión. O sea, Nabucodonosor tuvo un contacto con el Rey del cielo. El Rey del cielo no es otro que nuestro Dios, el Dios que hizo el mundo, el Dios que creó las cosas, las puso en su orden, en su estricto orden para que funcionaran el mundo, ¿sí? Ese es el Dios altísimo, al cual el apóstol Pablo se refiere como el Dios que hizo el mundo, y el apóstol Pedro como el único y sabio Dios también, ¿sí? Entonces vemos que es con él con quien le tocó tratar. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba en juego, y el pueblo de Israel es un pueblo que ha tenido estrecha relación con el Dios de Israel, y creo que este momento en el que estamos viviendo es el que más débil está esa comunión con el Dios de Israel. Pero han habido épocas donde han estado muy, muy fluidas en la relación. Pues bien, Nabucodonosor le es mostrado además una profecía sobre él mismo en un sueño. Dios le hace ver a un árbol frondoso que crece muy alto, extiende sus ramas verdes y las aves se refugian en él, y este árbol da sombra, y este árbol se extiende muchísimo, pero luego ese árbol es cortado, pero solamente es cortado de su tronco para arriba, no sus raíces. Entonces Nabucodonosor pregunta a la gente que le asesoraba, entre ellos Daniel, y dice, bueno, explíquenme por qué yo soñé esto. Daniel llega y le dice, le es mostrado de parte del Señor. Daniel dice, mira, lo que tú soñaste, rey, le dice, es acerca de ti mismo, ¿sí? Y lo que va a suceder es que tú eres ese árbol frondoso, que ha florecido, que se ha extendido, que ha logrado cierta visibilidad, ¿sí?, muy grande en la tierra, porque este es un imperio muy fuerte, babilónico, en manos de Nabucodonosor, y le dice, pero Dios va a tratar contigo. O sea, básicamente Él te va a cortar, pero Él ve hasta dónde va a permitir esa destrucción de tu persona, de tu posición de autoridad, ¿sí? Pues, ¿qué sucedió? Después de 12 meses de haber recibido esa visión, dice que Nabucodonosor estaba en su palacio y observó la gloria de Babilonia, porque ya pues había avanzado en su expansión y todo eso, y ahí vino sobre él la situación de la locura. Es decir, Dios el Señor hizo que él se convirtiera en un loco, pero para que lo entendamos mejor, lo que hizo fue cambiarle la condición de persona por animal. Mire esta cosa tan interesante. Vamos a leer eso un poquito más atrás. El 33 dice, mire, en la misma hora en que Nabucodonosor se dijo a sí mismo, mire esto, mire el razonamiento de Nabucodonosor, en la misma hora en que Nabucodonosor se dijo a sí mismo, cuánto has avanzado, qué glorioso es tu reino, todo eso,
todo lo que has logrado. En esa misma hora, dice que se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor en el 33, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, imaginemos eso, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció con plumas de como águila, ¿sí? Y sus uñas como las de las aves. Es decir, ahí vemos nosotros que claramente el Señor, el hombre tiene una condición muy diferente de las bestias, de los animales. O sea, cuando Dios creó al hombre, puso en él aspectos espirituales, mucho ojo a esto, aspectos espirituales que ningún otro ser vivo bajo el cielo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Y esa condición espiritual es lo que nos hace autopercibirnos, también lo que nos hace abstraernos, conocernos a nosotros mismos y conocer el entorno. Eso es lo que nos permite a nosotros buscar comodidad, bienestar, felicidad. Eso es lo que hace que nosotros busquemos belleza en las cosas y que pensemos, razonemos. Y eso es un argumento muy interesante para decirle a los incrédulos, porque mire que los incrédulos dicen, no, nosotros somos un primate más, digámoslo así, ¿sí? Y yo te digo, no funciona así. Puede que se parezca mucho a algunos, ¿no? Pero la verdad es que no sucede así. Somos otra escala creacional, y la verdad es que el Señor nos dio un corazón, una mente de hombre, de ser humano, que difiere y es distante de la mente de en este caso un buey o cualquier otro animal, donde por ejemplo no hay mayor desempeño que el de un ser vivo cualquier otro, que el intento de sobrevivir, pero ahí tú ves que no hay un pensamiento reflexivo, no hay una inteligencia que permita diseñar cosas, no hay una capacidad de reflexionar, de pensar. Y ese es un buen argumento. ¿Eso es por qué? Porque esa es la parte del alma, eso es lo que es el alma humana. El alma humana es eso, ¿estamos de acuerdo? Es decir, si la materia inanimada, si la materia fuera solamente lo que genera todo lo que vemos, pues sencillamente seríamos tan pensantes como este aparato de aquí, mire, ¿sí? ¿Sí? O tan evolucionados, digámoslo así, si se quiere usar esa palabra, como las flores del campo, ¿sí? Que si tú no las mueves, ellas no se mueven. Sí tienen sus mecanismos biológicos, por supuesto que sí, son seres vivos, pero están muy lejos de tener lo que nosotros tenemos. Libertad, por ejemplo. Nosotros tenemos la libertad de autodeterminarnos, mire, qué cosa, ¿sí? Uno se autodetermina. Usted por autodeterminación está aquí hoy. A lo mucho por la influencia de algunos que están cerca de usted, pero ya por lo menos algunos de entre ustedes han tenido que autodeterminarse para venir. Eso es de un ser humano, ¿estamos de acuerdo? Esa es la mentalidad dada por Dios que está en el alma, ¿sí? Si nosotros fuéramos materia nomás, como algunos pretenden mostrar en lo que llama la Biblia la falsamente llamada ciencia, recuerdan esa expresión, ¿verdad? Pues sencillo, pues nosotros seríamos tan reflexivos como una piedra, o tan reflexivos en el mejor de los casos como un animal. Y a pesar de que sí vemos en los animales asomos de cierta inteligencia, por ejemplo los delfines son muy inteligentes, nunca, jamás están en una condición tan elevada como el ser humano. Ese es aquí le llama el corazón de hombre, y en otras versiones dice la mente de hombre. En contraste, mucho ojo, con la mente de un animal, con la mente de cualquier otro ser vivo. Eso es lo que nos hace a nosotros señorear un mundo en el cual estamos, que lamentablemente pues lo señoramos terriblemente mal, ¿no? Que las decisiones del hombre son terriblemente malas. Pero eso es precisamente de lo que trata esta situación. Es decir, Nabucodonosor era una persona que alcanzó toda la prominencia posible para su época, ¿sí? Todos los logros posibles para la época en la que vivió. Y él era de esas personas que él pensaba que era por él, ¿sí? Nunca tuvo espacio para la reflexión y darle la gloria a quien la merece. O sea, nosotros debemos aprender de esto lo que no se debe hacer, ¿sí? ¿Por qué?
Porque ¿por qué Dios trata con Nabucodonosor así y le quita el corazón de hombre y le pone un corazón de buey? Y mire lo que le sucede, que dice que comía hierba como los bueyes. ¿Sí? En algunas ocasiones, en conversaciones con mi hijo, así me dice, yo quisiera ser un león, ¿sí? O yo quisiera ser un elefante, ¿sí? Porque sí, él ve la belleza de esas criaturas, por supuesto, lo bonito de esas criaturas, pero yo le digo, pero ellos no van a un restaurante, ¿sí? Ellos no te piden una pizza, ¿sí? Ellos no. Entonces lo trato de hacer ver la superioridad en la escala creacional que somos nosotros, por lo que Dios nos dio, ¿estamos de acuerdo? La búsqueda del placer, admitamos que nosotros somos seres que vamos en búsqueda del placer, ¿sí? Y eso es algo que ya es una evidencia de la condición inmaterial que hay en nosotros. Nosotros no somos solo materia. El hombre soberbio desplaza a Dios. En un primer momento no reconoce nada de lo que Él le ha dado. No reconocen que la vida proviene de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes, espero que ninguno esté en ese nivel, creo que no. Todos reconocemos que la vida, ¿quién nos la dio? Dios, ¿sí? Que la comida que tenemos en la mesa, ¿quién nos la da? Dios. Y usted me dice, ¿y cómo? Pues Él es el que hace que llueva sobre malos y buenos, que salga su sol sobre justos e injustos, y que los procesos agrícolas se den, y que, por ejemplo, un plato de comida para ti tenga lo necesario para mantenerte en pie a tu parte material, no a tu parte espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Él es el que lo craneó eso, si me permiten esa palabra, ¿sí? Él es el que lo ideó. Él es el que pensó eso, el que te da la comida. Ahora, la salud es algo que a veces se goza, no se agradece, no se le da las gracias al Señor. Las posiciones de autoridad, es decir, el mundo en una reflexión idealista de cómo debería ser el mundo, debería ser todos los hombres en una gratitud, reconocimiento a todo lo que nos ha dado el Dios del cielo. ¿Estamos de acuerdo? ¿En eso vivimos? Por supuesto que no. Vivimos en un mundo impío que no reconoce al Señor, que ha puesto lo que a mí he ido pensando que hay una forma de idolatría muy, muy oculta en la sociedad de hoy. Porque cuando yo te digo, aquí nosotros la idolatría antigua casi no se ve, por lo menos uno no sabe de que haya gente que adora a Moloch, a Quemos, bueno, esas cosas. Pero hoy por hoy, por ejemplo, hay formas de idolatría muy interesantes. Una es al dinero, muy importante. Esa idolatría al dinero, que no es otra cosa que avaricia, que es idolatría, en reversa me voy, ¿sí? Es una de las cosas que más irrita al Señor, porque el dinero no te puede dar lo que Dios te da. Dios te da el dinero, ¿estamos de acuerdo? Dios da el dinero y la capacidad de hacer riquezas, es muy diferente. Invertimos los valores, ¿estamos de acuerdo? Otra cosa, la idolatría de la ciencia. Ese ídolo la gente no lo piensa, dice, pero hoy hay una idolatría global por la ciencia, por lo que diga la ciencia, es lo que ellos digan, eso vamos a creer, eso vamos a aceptar. Y si bien la ciencia ha sido de mucha ayuda en muchos aspectos, hay cosas que la ciencia no puede explicar y hay cosas que la ciencia no puede resolver. ¿Sí? Me pasó en estos días justamente un episodio que tenía ya rato de no sucederme a mí, y fue en Salem, saliendo de la reunión de ayuno, llega una familia y el ujier encargado me dice, mire, esa familia pues viene presentándose, vino recién hoy y tienen a una persona atormentada, ¿sí? Yo cuando iba saliendo sí miré que alguien estaba en estado de turbación. Miré eso, pero digamos que yo dije, bueno, pues eso es algo que no me incumbe a mí, no me han llamado a meterme, bueno, sigo derecho. Entonces me dijeron, y quieren que oren por ellos, ¿sí? Oren por ellos. Cuando yo me acerqué, yo sentí que el Señor, ese tipo de cosas uno debe estar alerta, y eso es mi trabajo, por supuesto. Yo dije, bueno, yo tengo algo que obviamente ellos necesitan, es la verdad de la Escritura, tengo también el conocimiento revelacional del Evangelio de Cristo que obviamente necesitan para escapar de la ira. Ustedes ya lo hicieron, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Entonces mi principal forma de pensar que iba a suceder era esa. Pero entonces no, cuando llego me dicen, mire, lo que sucede es tenemos a esta muchacha
que viene con tormentos y con visiones, y dice que tiene algo que la atormenta, y la muchacha lloraba, una muchacha que honestamente hasta tenía un aspecto nada desagradable, la verdad, pero en su estado de turbación, por supuesto, despersonalizada por completo. Entonces yo comencé a orar por ella y a hacer la obra de liberación, lo que el apóstol hablaba el día jueves acerca de los demonios, ¿sí? Es decir, ya es clarísimo que está bajo la opresión de un demonio, está claro que no es una depresión, que está viendo cosas, e inmediatamente el demonio que la tenía la sacudió muy fuerte delante de mí, la tiró al piso, ustedes saben que yo creo, no sé, ustedes me corregirán, pues, o pensarán lo que quieran pensar, pues, pero yo soy una persona con los pies en la tierra, ¿sí? Yo no soy una persona que está viendo demonios en todos lados, que sí, no, obviamente que no, sí. Tengo mi familia, tengo mi hogar, o sea, pago impuestos, hago todo lo que cualquier persona pues tiene que hacer, ¿estamos de acuerdo? Tengo que hacer cálculos, proyecciones, todo eso, pero creo en la verdad de la palabra de Dios. Y entonces comenzamos la liberación y, como les digo, les sacudía fuertísimo. Yo le pregunté al demonio su nombre, no sé si me lo dijo, porque al final salió hablando en un idioma que yo no conozco, que nunca jamás había escuchado, espeluznante, así se los digo. Un idioma espeluznante, que a mí, así como dice Amparo Grisales, me ericé. Sí. Sí. Le dije, ¿cuál es tu nombre? Y le dije, en el nombre de Jesús el resucitado, sí, te echo fuera. Y después de unas cuantas patadas y revolcazos que le dio a la pobre muchacha, salió. Pero eran golpes fuertes. Yo honestamente hasta me alcancé a preocupar porque le daba contra la cabeza daba contra el piso así. Dije, esto no puede estar, esto no puede ser una pantomima de la muchacha. Entonces el Señor nos mostró que iba a ir saliendo de manera como especie de un escupitajo, le dije, sal de esa manera, y salió. Fantástico. Inmediatamente la muchacha se reincorporó. Le dije, ¿te sigue atormentando lo que te atormenta? Me dijo, no. Ya me habló ella, su mirada volvió en sí, recuperó su conciencia. Le dije, mañana tenemos culto aquí en Salem a las 6 de la tarde, ven, y con tu familia, porque fue toda la familia, una familia como de 7 personas, vengan, ¿sí? Y vamos a hablar sobre lo que pasó aquí, porque es que lo que pasó aquí, la liberación, se me escapan detalles. Yo le decía, declara que Jesucristo es el Señor, tienes que creer eso para que lo que te posee a ti entienda que ya llegó su momento final. ¿Estamos de acuerdo? Para que lo que te posee a ti entienda, pero ella, entre que iba y venía en su conciencia, no me obedecía. Hasta que al fin le dije, si tú no declaras eso, creyéndolo, yo no puedo hacer mucho desde acá afuera, porque entonces vaya uno a saber qué fue lo que abrió, qué puerta abriría la persona, ¿estamos de acuerdo? Porque esas cosas no le suceden a todo mundo. Ustedes viven tranquilísimos, poco se sabe de esas cosas, pero hay una puerta. Entonces al final lo declaró, salió y quedó. Entonces ya le expliqué el evangelio, le dije, mira, a ti no te tengo que decir que lo espiritual es una cosa real, porque, hombre, lo estamos viendo, le dije. A ti no te lo tengo que decir. A mucha gente de la iglesia toca decirle, mire, el alma que sale del cuerpo, esas cosas no mueren, ¿estamos de acuerdo? Hay que convencer a la persona, porque claro, está en una mentalidad tan terrenal, tan materialista, tan evolucionada, digamos, que no considera eso, y con la idolatría de la ciencia menos. Con la ciencia lo que no ve no lo parametriza, entonces le dije así, tienes que pasar por el proceso de arrepentimiento, creer en el evangelio del Señor, bueno, todo eso. Al otro día yo honestamente pensé, dije, no, pues va a volver y de pronto nos vuelve a suceder lo mismo. Pero gracias al Señor fue otra persona, peinada, todo normal, tranquila. Me dio muchísima satisfacción eso. ¿La ciencia tiene respuesta para eso? Pregunto. No tiene respuesta, ni poder sobre los demonios.
Lo que nosotros tenemos del Señor sí tiene poder sobre los demonios. ¿Estamos de acuerdo? Y puede solucionar muchas cosas de la gente, entre ellas el más importante problema de la gente, el problema de su muerte, su separación de la casa del Padre. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces, ¿qué le pasa a Nabucodonosor? Para volver en el encaje del tema. Lo que le sucede a Nabucodonosor es que es una persona que ve su gloria, ve su prominencia, ve sus avances, ve todo, y dice, no, pues o sea, yo tengo que ser adorado prácticamente. E incluso él hizo que se fabricara una estatua, ¿sí?, para ser adorado. Obviamente una figura humana como nosotros, llena de debilidades, más cuando hemos caído en toda suerte de pecados, ¿será justo que reciba la adoración cualquier hombre, cualquier figura humana? No. Este mundo lleno de maldad, de desastre, de rapacidad, de que eso qué va a ser. ¿Sí? Pues entonces el Señor dijo, mire, el trato de Nabucodonosor, de Dios con Nabucodonosor, es un trato que nos sirve a nosotros para entender cómo debemos vivir nosotros humillados delante del Señor, dando gracias por lo que se tiene, por las puertas que se abren y por las puertas que se cierran. Por lo mucho que logramos debemos dar gracias, por lo poco que logramos debemos dar gracias. Usted me dice, pero por lo poco, sí, te voy a decir, porque Él es el que puede promoverte al final del día de una manera sobresaliente. Te puede dar la capacidad, te puede dar las ideas, te puede dar las soluciones para las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Te puede dar soluciones. Él puede hacer que se caiga una limitante en tu vida. Él puede sanarte. ¿Lo creemos, iglesia? Él puede con el dolor, Él puede sobre la materia, Él puede sobre los demonios. Él puede, o sea, entonces la gente muy mal hace cuando rechaza al Señor, peca contra Él de la manera tan atroz como estamos viendo que ahora están pecando y sigue pecando la nación ahora con ese tema tan asqueroso del aborto, una maldad, una presentación tan demoníaca, tan maligna como para ir en contra de lo que Dios ha regalado, que es la vida, ¿sí? Por puro egoísmo y por pura... No, o sea, es innombrable eso, innombrable. Pidan mucha gracia sobre Colombia y mucho perdón por nuestro país, porque Dios no tendría por qué darnos nada bueno según eso que está pasando. ¿Estamos de acuerdo? Ahí lo que tenemos que hacer la iglesia es humillarnos y decirle, Señor, perdona a nuestra nación, perdona a los magistrados, perdónalos, por favor. Y ojalá que haya alguna manera de echar para atrás eso, y si no, que venga pronto el Señor a sacarnos. Porque Él no nos... O sea, nosotros no le decimos, no, premianos con un buen líder político. Si lo que se merece Colombia es que le mande un líder político como estos de Venezuela. Y lo tenemos aquí lo tenemos, no hay que mandarlo a traer. ¿Sí? Así como dijo Suso, el que lo entendió, lo entendió. ¿Sí? Sí, o sea, entonces caemos en eso y ahí sí penamos todos. ¿Sí? Porque entonces las políticas ya comienzan a ser en contra de todo, todas las libertades, todo. O sea, nosotros estamos en una posición como iglesia que debemos ser quien se humilla, porque el mundo no lo va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Y si tú como madre o padre estás en una posición en la que ves que tus hijos no se humillan, humíllate tú. Y si ves que tu esposa no se humilla, humíllate tú. ¿Sí? Humíllate tú delante de Dios y comienza a pedir perdón, a buscar el favor del Señor, a vivir humillado y a reconocer que Él puede quitarle a uno el tan sobresaliente razonamiento que decimos que tenemos. Él lo puede quitar en un momento así. ¿Y en qué quedas tú? ¿O quién quedaría yo? Que usted, por ejemplo, de pronto yo los veo vestidos así, calados, todo eso. ¿En qué quedaríamos? Como una bestia más, ¿sí? Con sus evidencias, ¿no? Recibiendo el agua de la lluvia sin ningún problema. ¿Así son o no son los animales? Son así. Y Dios puede hacer eso. O sea, con el Señor, mire, una de las claves, si me permiten, les doy unas claves para tener una relación funcional con el Dios que nos ha dado todo a nosotros, es humillación delante de Él. Hasta cuando nosotros de vez en cuando le alegamos, de vez en cuando le recriminamos,
De vez en cuando cuestionamos lo que nos sucede. Humillémonos delante del Señor, vivamos así, porque Él es el que levanta. Y a Nabucodonosor le tuvo que pasar esto para que lo entendiera. Mire esto. Veamos esta parte final. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, eso le va a pasar a todo mundo con el cual el Señor trate, ¿sí? No hay nadie que haya visto el proceder de Dios que no haya llegado a una conclusión parecida. Lo que pasa es que Dios no va a estar ahí mostrándose ni nada. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, atención, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Él puede. Puede. ¿Y por qué no lo hace? Decimos. ¿Por qué no? ¿Por qué no coge, por ejemplo, a las grandes dictaduras de este mundo y las humilla? ¿Por qué no coge, por ejemplo, a las mentes eminentes de la ciencia y les enseña que su ciencia no puede con todo? ¿Por qué no? Muy sencillo. A mí me llama, por ejemplo, la atención, sin querer hablar mal ni que me alegra del sufrimiento del finado Stephen Hawking, ¿sí? Pero pues me llama la atención que es una persona que ha escudriñado toda suerte de fenómenos astronómicos, físicos, una mente brillantísima, ¿sí? Y claro, por supuesto, no hay lugar para Dios allí, porque lo que no entendemos lo descartamos, ¿sí? Y él lo que no entiende, que es la fuerza de Dios, la mano creativa de Dios en el cosmos, lo tuvo que descartar. Pero quien se haya visto la película que le hicieron acerca de su historia, bueno, La teoría de todo se llama, puede darse cuenta usted que su enfermedad va reduciéndolo y disminuyéndolo, ¿sí? Disminuyendo sus capacidades motrices. Su mente sigue como un motor, pensando, teorizando, postulando, todo sigue su ciencia. Pero su cuerpo, hasta que, pues, mi impresión de Hawking es que queda como en un completamente, o sea, sin facultades motrices, sin nada, solo con su mente. Para comunicarse creo que le crearon una máquina, una cosa, y vas a ver, ¿sí? Bueno, la ciencia, que nos explique eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tú me dices, pero esa es una manera un poco desafiante de ver las cosas. No, yo solamente sé que en la Biblia encuentro personas que estaban postradas en cama, quien Dios levantó. Solamente sé que nosotros hemos visto cómo la mano poderosa de Dios, creativa y restauradora, ha obrado en enfermedades degenerativas como el lupus, como las artrosis, artritis, para detener los procesos que pueden afectar. ¿Estamos de acuerdo? Solo sé que Dios puede hacer eso y que es el dedo de Dios, que no es la ciencia. Entonces, a uno, como ser humano, lo único que le queda es humillarse delante del Señor, del Dios del cielo. Si quieres saber delante de quién, delante del Dios del cielo. Y ojo, escuchen lo que Él dice a través de su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Para que podamos nosotros encontrar su lado más amable, ¿sí? Porque yo le aseguro que si usted es un arrepentido, un persuadido del Evangelio, usted va a gozar del Señor el lado más amable posible. Eso va a gozar una persona que se arrepiente, cree en el Evangelio, es adoptado en Cristo Jesús, luego escriben su nombre en el libro de la vida, luego el Señor te dice, dame la mano, yo te llevo, yo te doy mi consejo y luego te espero en gloria, que era lo que veíamos hace una semana tal vez. Eso es lo que voy a hacer contigo, ¿sí? El lado más amable. Ahora, falta un poquito más, la paternidad de Dios. Pero si uno se pone desafiante con el Señor, y usted me dirá, pero no, ninguno de nosotros encajamos en esa descripción. Yo solamente te digo algo, ¿qué tanto tus argumentos están por delante de la verdad de la palabra de Dios? Ahí te das cuenta qué tan soberbio estás delante del Señor. Si esa es la situación, no va a ser una buena forma de llevar lo que intentas que sea una relación con el Dios del cielo. ¿Estamos de acuerdo?
Pero ya en nosotros, gloria a Dios, y lo digo conociendo la historia de muchos de ustedes, estamos en la fe, estamos arrepentidos, estamos creyéndole al Señor y buscándolo. Eso va a hacer una diferencia enorme ahorita y en la eternidad. Vamos a orar.